Saludos públicos en general. Gracias a nuestros televidentes por seguir su programa Carlos González TV. Quiero darles las gracias al licenciado José Ramón Bernal porque estuvo presente en 2 ocasiones cubriéndome el espacio por problemas familiares que aún persisten, pero Dios tiene el control. Hoy vamos a ver un personaje que tiene una cultura académica que otros deberían de imitarle. Se trata de Ricardo Pierre Louis, un hombre que llega a República Dominicana del vecino país de Haití y se instala y empieza a estudiar arquitectura y también es autodidacta. Ricardo, bienvenido a nuestro programa, que es tu programa, Carlos González TV. Sí, muchas gracias, desde luego, don Carlos. Y me siento parte de este programa, desde luego, y también agradeciendo la oportunidad y también al público que nos está poniendo su atención, y yo respeto esto. Sí, estoy aquí en República Dominicana, como bien dice don Carlos, desde el 98, en búsqueda de la construcción de un sueño. Un sueño nacido desde el territorio natal, que es Haití, donde iniciamos con el sueño de transformar este hombre natural que soy yo, pues buscando espacio mejor para formar este hombre, y llegó a República Dominicana. Así he podido también ingresarme a la Facultad de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y hasta este momento es un logro para mí convertirme en arquitecto tal como lo había soñado. Ricardo, pero ¿eres arquitecto, inicia la arquitectura o te pones a escribir primero o estudias arquitectura primero? Explícame esa partecita ahí. En efecto, yo digo, escribir no es más que un descubrimiento. Okay. Y si bien es un descubrimiento, va justo en el mismo lugar, la misma fusión con lo que es la vida del ser que escribe. En este caso, yo pienso que todo que es la arquitectura, desarrollar esta área tan divertida que es escribir, hablar con el mundo, todo iba en el mismo momento, solo que había que distar un tiempo tanto para una cosa como para otra cosa, y en efecto lo logré. No es casual que el título de este libro es La Ruta del Tesoro. De hecho, en el prefacio del libro, o en la introducción más bien, yo digo, cada ser humano es autor de su propio guión, es autor de su propia historia. Y esa historia, no importa si está bien o mal escrita, la ventaja que tenemos, una vez que tenemos el cuerpo de esa historia, podemos reeditarlo, podemos hacer cambio en esa historia, porque lo que queremos es que esa historia va a ir quedándose lo mejor, de la mejor manera posible. ¿Cómo llega la oportunidad de tú ver la primera persona, o qué persona te dio la mano por primera vez a tu llegada a República Dominicana? Hay una familia, yo sé que normalmente la esposa, la viuda de Félix Méndez no quisiera que yo mencione esto porque quiere que yo oculto el bien que yo recibí de su familia, que es Benedicta Fortuna, con su esposo Félix Méndez, que en paz descansa, como yo decía, que falleció en el inicio del COVID-19. Esta familia me da todo el espacio como si yo fuera un hijo o un miembro de la familia, o creo que me da algo más. Me abrió su casa y lucha para mí. De hecho, cuando yo tenía que hacer un cambio de categoría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Félix Méndez dirigió una carta
al aquel entonces vicerrector de la UAS, que era Roberto Reina, para hacerme un cambio de categoría. Pero eso no queda por ahí, porque todo el elenco, ya al encontrarme con el señor Rafael, maestro Nino Félix, que a su vez ex vicerrector de extensión de la UAS, es como si me siento dentro de un equipo de cómplice en el buen sentido de la palabra, que iba a darme todo el apoyo que yo necesito. Lo que sí, a partir de ahí puedo deducir, como sabía lo que quería lograr, cada persona que estaba a mi alrededor, he podido aprovechar la oportunidad también que me coloca delante. Y así conocía también a María de los Santos, que también era un miembro importante del protocolo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. De modo que todo ese equipo forma una estructura que me decía: lo que tú viniste a hacer aquí, lo ibas a lograr, y de hecho yo lo logré. Y hasta el día de hoy, gran parte de estas familias, gracias a Dios, están vivos. De vez en cuando yo puedo estar con una u otra, y yo espero también la confianza que ellos pusieron en mí siempre va a darse cuenta que no ha sido en vano. Ricardo, dentro de las materias para tú completar el pensum de arquitectura, ¿hubo alguna materia de esa que tú no pudiste dominar y que te dio un poco de brega? Siempre hay algo que uno como que no le cae bien y después uno se mete en lleno. ¿Hay alguna de esas materias que te hizo algún obstáculo en la UAS? Yo diría que no, y estoy siendo sincero. Cuando uno tiene ese fuego interno por lo que quiere, parece los obstáculos por más monstruosos que parece, uno no siente esto. Es como la fuerza de la voluntad, la vitalidad mental que uno tiene. Los obstáculos siguen siendo obstáculos, pero es como si estuviera fortaleciéndonos, como dice el refrán: lo que no nos mata nos fortalece. Entonces yo, de hecho, también otra cosa que es con pasión. Yo siempre he sido parte del grupo que estudia con pasión, porque la pasión nos hace incluso valorar. Ayer yo estaba diciendo a mi esposa, cuando uno dentro de un campus universitario, uno se siente en una casa, donde algo sagrado, y esa manera de pensar nos hace sentir el valor de estar dentro de una universidad, respetar cada fragmento de conocimiento que uno va a ir recibiendo en ese espacio. Yo creo que es lo que pasa conmigo, que disminuye, que atenúa la fuerza de los obstáculos, sobre todo en lo que es dificultad o complejidad de una materia. Bueno, señores, como ustedes pueden ver, estamos con Ricardo Pierre Luis, un hombre destacado en la arquitectura y escritor. Vamos a tomarnos un poquito de café Santo Domingo y retornamos un momentito. Ven a Sodona Auto Import. Tenemos el vehículo que necesitas. Financiamiento disponible. Recibimos tu vehículo. Somos los mejores de la parte este. Con su teléfono 849-925-8656. Vista Hermosa, República Dominicana. Sodona Auto Import, el dealer de la familia. Continuando con Ricardo Pierre, escritor y arquitecto, me surge la idea, Ricardo, de preguntarte ¿cuántos libros realmente tú has podido escribir? Y si tiene en tu trayectoria, aparte de que sean varios. Sí, en efecto tengo el primer libro que ya para mí, que tomo, digamos que supera la carrera de los demás, porque todos los libros parece fueron escritos en el mismo tiempo. Solo tenía que decir con cuál tenía que iniciar primero. Yo inicié con La Ruta del Tesoro.
y tengo un segundo libro también terminado, registrado, que es un poemario, y tengo otras versiones de la misma familia de autoayuda, autosuperación, como La Ruta del Tesoro, y un segundo tomo pronto que vamos a sacar también, que es un parte también de La Ruta del Tesoro. Pero La Ruta del Tesoro es un libro que ayuda al ser humano a desarrollarse, o es un libro que tiene un sentido de seguimiento por tus escrituras, o realmente explícanos el contenido real, cómo tú logras hacer ese libro. La Ruta del Tesoro nació de diferentes factores. Primero vamos a empezar desde Haití. Cuando empezó a crecer en el país donde nací, igual que cualquier persona en crecimiento, literalmente hablando desde la niñez, la adolescencia, hay cosas que yo escuchaba, lo creía, pero hay cosas también yo veía, no entendía por qué. Y una de las cosas que yo nunca puedo entender es porque yo veía muchos hombres, mujeres en Haití económicamente activos, que se encuentra dentro de la categoría que mundialmente se define gente pobre. No entendía esto, porque para mí yo encuentro la pobreza como un misterio, en principio, pero yo tenía que entender este misterio. Claro. Es un fenómeno, mientras más uno lo estudia, verá que no es tan ofensivo como se suele pintarlo. Y quizás hasta exagerado llamar todo pobre, porque yo pienso que no todo se llama pobre. Y tuve que cambiar ese concepto en una palabra muy sencilla, comienzo. Lo que la gente llama pobreza, yo lo llamo comienzo. Hay un momento que puede ser pobreza, pero no es como se interpreta el concepto, porque tenía que estudiarlo. ¿Qué es la pobreza? Para mí la pobreza no es más que una producción, consciente o no, negligencia o irresponsabilidad, como se puede llamar, pero la pobreza es algo que la gente construye sobre la marcha. Y es un logro imposible, como suele interpretar, de lograr la riqueza. Es más difícil de lograr hacerse pobre que hacerse rico. Sin embargo, hay más personas que logran ser pobres que ser ricos. ¿Por qué? Porque se dedican a esto, mayormente. Pero eso no es la causa esencial. Pero la pobreza realmente está en el pensamiento. Exacto. No en la actividad diaria de un ser humano. Y no es la causa esencial. La causa esencial tiene que ver con un concepto básico: el desconocimiento de sí mismo. Si yo no me conozco, no puedo confiar en este ente desconocido. No puedo trabajar con él. No puedo aprobarlo en ninguna tarea. Entonces, como yo sé que yo no soy capaz, desconozco mi potencial, entonces tengo que esperar que otro me ayude, porque yo no puedo vivir. No puedo hacer nada para mi vida. Eso es la práctica del pensamiento empobrecido. Pero entonces eso limita al ser humano cuando se queda pensando en su interior que va a ser pobre. Claro, es una limitación autoimpuesta. De no conocerme, de no aprobarme, entonces tengo que reducir este potencial, esta capacidad innata a su más mínima expresión de ser. Por esto no es casual que usted como yo podemos observar en las calles individuos que parece goza de mejor salud que nosotros y probablemente tiene capacidad de aprender. Y tenemos muchos centros también de capacitación, de curso técnico como Infotep, de muchas cosas que existen en la sociedad, recursos a su alcance. ¿Y por qué no lo elige? Es una decisión. La decisión empobrecedora y básicamente es parte de la fusión, de la mezcla
que produce el ente pobre, porque la pobreza es una producción. Se produce, porque el hombre en su nacimiento, como cualquier ente natural, nace como ente natural, no nace pobre. La pobreza se cultiva, se produce, se elabora sobre la marcha. Claro, tiene que ver muchos factores que intervienen en ellos. Existe una sinergia negativa. Todos nosotros juntos creamos una confusión social, pensamiento negativo, y sobre todo por la manera que la sociedad también considera un ser humano, las interpretaciones negativas que hacemos de los demás, y las personas con el tiempo creen en el diseño que la sociedad da a ellos. O sea, si una persona me ve de tal forma, si yo no tengo condición, anclaje personal para poder superar esa manera que la gente me vea, yo acepto esa condición y empiezo a vivir dentro de ese traje falso. Entonces, así la pobreza no se escapa de esta concepción. Producimos la pobreza, sin embargo, somos ente dotado de capacidad y de condiciones probadas para desarrollarnos. De hecho, el desarrollo humano es una filosofía, es una ciencia. Los filósofos existencialistas no pueden entender, desde el inicio entendía el hombre es quien quiere ser. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre dice que nacimos, no somos responsables de este nacimiento, pero una vez nos encontramos en este espacio, en esa gran casa que se llamamos el universo, cualquier cosa que pasa con nuestras vidas, somos responsables. De la decisión que tomamos y de la decisión que no tomamos, somos responsables de la consecuencia de ellos. Lo que significa, normalmente una persona tiene capacidad de desarrollarse desde el inicio. Eso es una capacidad que todo el mundo tiene a su alcance. De hecho, no solo a su alcance, es parte de su esencia. Solo tiene que desarrollarlo. Por eso yo hago una gran diferencia entre sabiduría y capacidad. La capacidad es innata y la sabiduría es una respuesta de esa capacidad. Exacto. Yo tengo capacidad de producir sabiduría, de producir una mente rica y luego de producir riqueza. Yo no hablo de ser rico, yo hablo de producir riqueza. Exacto. Porque puedo no alcanzar la riqueza que tiene cualquier hombre famoso del mundo, pero estoy en camino de producirlo, estoy en la ruta del tesoro. Así es. Pero una pregunta interesante dentro de ese conversatorio: ¿ayuda a un ser humano el lugar donde nació, por ser un lugar pobre, un barrio, un batey? ¿Empobrece a un ser humano vivir en un sector así? No, yo sé que definitivamente es como cuando uno acepta esa pregunta como no, es como entrar en guerra con el mundo, porque hay todo un interés político, social, para hacer al humano entender que hay gente por ahí que tiene pena por tu causa. Hay gente que pone en tu mente que tu papá podría haber tenido la culpa de su condición, o quizás el gobierno. Y todo esto hace más daño que bien al ser humano. Yo estaba hablando con un adolescente en mi casa en estos días. Llegó a esa revelación. Yo lo digo revelación porque mientras que estaba en la conversación con él y nació esta interpretación en mi mente. Yo digo, los primeros hombres, cuando llegaron al mundo, no tenían lo que ellos como pioneros nos han dejado. Sin embargo, observando el mundo, viendo la televisión, si no tenemos posibilidad de viajar, todos nosotros somos testigos. Sus legados es algo que no podemos ni siquiera imaginar. Legados por doquier. Hoy estamos viviendo en un mundo de la tecnología. Sin embargo, el hombre de esa tecnología, ese hombre futurista, tiene más excusa que el hombre del pasado. ¿Cierto? Si consideramos hoy mismo el lugar donde yo vivo,
es pobre en el mundo, entonces el hombre del inicio, el hombre del pasado tenía mayor problema que yo. Claro. ¿Y cómo han podido dejarme el mundo que me dejaron? Y me siento satisfecho de lo que ellos han dejado. Desde luego. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar una pobreza tan infrahumana, tan perdida en un abismo, que puede impedirme desarrollar el hombre que yo quiero ser? Entonces, todo el problema está en la decisión del hombre. El nacimiento es un símbolo. Yo siempre digo que el nacimiento acompaña de un fenómeno que nosotros llamamos la desnudez. Vamos a dejarlo ahí, para que tú puedas explicarnos eso, porque tenemos que volver a tomar un poquito de café y también una pausa comercial. Sí. Hablamos de la desnudez cuando La desnudez. regresemos. Ven a Sodona Auto Import. Tenemos el vehículo que necesitas. Financiamiento disponible. Recibimos tu vehículo. Somos los mejores de la parte este. Con su teléfono 849-925-8656. Vista Hermosa, República Dominicana. Sodona Auto Import, el dealer de la familia. Bien, señores, continuando con Ricardo Pierre Louis, estábamos, antes de irnos a comerciales, él iba a hablar de la desnudez. Pues explícanos, Ricardo. Sí. Hablo de la desnudez para hacer el énfasis de nacer con lo que yo no produzco. Nacer en esta fase donde no hay nada que me rodea, yo puedo considerar como mi propiedad, mis bienes, lo mío, lo que puedo regalar, lo que puedo usar. La desnudez significa llegamos a este mundo prácticamente con el cuerpo, mente, alma totalmente único. La estructura, la esencia es lo único que tenemos. Basando en esa filosofía, yo entiendo que la nada no existe. Porque partiendo de lo que es la esencia humana, es una fuente inagotable de riqueza, pues no es la nada. Si empiezo a cultivar esa esencia, a pulirlo como una yema, darle forma, pulirlo, brillarlo, entonces me va a llevarme mi vida a la perfección. Entonces esa desnudez es donde tengo que partir, el punto de partida. Significa, no importa el círculo social donde yo voy a desarrollar este ente, este hombre que soy, siempre voy a tener suficiente recurso para hacerlo. Recurso interno, las facultades mentales y recursos externos que también tengo acceso a ellos. A las personas que voy a hablar, a los ejemplos, los paradigmas que me rodean. Todo eso son susceptibles de convertirse en mi semilla a la hora de desarrollar este hombre que nació desnudo. Yo no quiero decir sin nada, porque él en sí es una caja, es un cheque en blanco. Una caja de sorpresa. Llené de sorpresa y, por supuesto, los desafíos es parte de los ingredientes, incluyendo el miedo. El miedo es uno de los aliados más importantes que tenemos. Porque de hecho yo seguía a un señor que se llama Jacques Krevke, que tenía un programa de YouTube. Él decía que todo que ha creado el ser humano, incluyendo su propio desarrollo, son derivados de su propio miedo. Sorpresa. Oh. Y más adelante empezó a leer el librito de un psicólogo argentino que se llama Norberto Levi, que se llama la sabiduría de las emociones. Y él ilustra el miedo de la siguiente manera: la desproporción entre mis recursos y las amenazas. Una vez que yo
calibro mis recursos por encima de las amenazas, entonces no me da miedo. Y el miedo es una alarma que me dice, mira, observa, haga un inventario de tus recursos. Si el miedo me está guiando hacia un inventario interno, externo, definitivamente yo no puedo considerar algo así malo. Es bueno esa emoción. Claro. Muy digna de ser. Y de hecho, yo tengo aquí la frase de un psicólogo y filósofo que se llama William James. Tiene una definición, digamos, muy peculiar en ese sentido, donde William James considera que desde la bestia hasta el ser humano, la conquista de nuestro miedo es el equilibrio hacia el progreso. Es decir, hasta un animal que uno tiene en casa, mientras más mitiga su miedo, más está más cerca de nosotros y más nosotros ponemos. Dice que no hay nada tan característica del progreso desde la bestia hasta el hombre como la disminución de la frecuencia de ocasiones justificadas para sentir miedo. Es decir, en la medida yo voy conquistando mi propio miedo, más acercamiento yo tengo a esa zona no explorada que yo no quería conocer, por ejemplo, miedo al cambio, aspecto de la vida yo no quería enfrentar. A partir de ahí empiezo a encontrar el camino hacia el progreso, conquistando mi propio miedo. Y nosotros somos una ciencia, pero parece que no todos nosotros queremos estudiar esa ciencia. El ser humano tiene capacidad de estudiarse como ciencia y sacar provecho de su propio estudio. El primer estudio que podemos hacer, ¿para qué yo soy capaz? ¿Hasta qué nivel yo puedo explotar, yo puedo aprovechar mi potencial? Esas son preguntas naturalmente la gente no hace. Incluso tiene el desconocimiento de lo que llamamos potencial. ¿Qué es esto? Aún sale de su boca, pero no alcanza un nivel auténtico en su mente. Es como algo lo dicen de manera superficial. Pero si verdaderamente el hombre conoce esa verdad y vive en consecuencia a ella, no íbamos a encontrar un solo ser humano en la tierra que vive en la miseria, ni mucho menos el objeto de humillación. Pero, Ricardo, yo entiendo que ese conversatorio que tú estás manejando sigue siendo redatado porque ese ser humano al que te refieres no ha superado el miedo, y al no superar el miedo sigue insertado en esa posición. Porque, por ejemplo, voy a ser conductor, quiero aprender a conducir, me guío de alguien que me enseñe, que me ayude, que me auxilie hasta que yo domine y pierda el miedo de aprender a conducir. Entonces yo creo que hay algo como relativo ahí, no sé si me equivoco. Bueno, no es... la relatividad quizás es parte de la cultura también, porque hay aspectos de la cultura que nos construye naturaleza que no son auténticos, que no son propios. Por cultura, por ejemplo, si yo estoy en Haití, quizás tengo más miedo de la oscuridad, pero si estoy en otra región, tengo menos miedo de la oscuridad, porque los cuentos, los chistes, los cuentos de calle que hacen a los niños, que en la oscuridad va a aparecer algo. El hombre siempre tiende a adaptarse a las historias viejas de su propia sociedad. Esto hace que desarrollamos esos niveles de relatividad, pero en realidad somos todos iguales, con la misma capacidad, y probablemente nuestras decisiones nos va a conducir a la satisfacción, y es lo que todo el mundo quiere tener. Cualquier humano, no es casual, puede alcanzar la máxima satisfacción. Ahora, eso no significa que vamos a mitigar presión social, vamos a mitigar la tristeza, vamos a mitigar nada, ni podemos desviar la muerte, lo que nos puede encontrar, pero sí
podemos alcanzar un nivel de satisfacción que es muy diferente a lo que la mayoría de la gente están viviendo ahora. Es como los hombres tienen la condición de hacerse mejor, pero por alguna rara decisión hay una especie de inflexión que toma hacia un camino malo, un camino, diría, contraproducente, que lleva al hombre a vivir en un traje a la más mínima expresión de su condición de ser. Es una decisión. Yo debería empezar haciendo todo bien, pero parece que cada decisión que yo tomo está haciendo todo mal. Voy a tomar un ejemplo muy popular. La mayoría de los lugares que yo frecuento donde los hombres juegan una mano. Sí, puede seguir. Una mano de dominó. No hay problema. Yo nunca entiendo cómo un hombre puede durar 6, 8 horas jugando dominó en la calle. ¿Y qué tiempo tiene ese hombre para pensar otras áreas de su vida? ¿Cuántas cosas importantes que puede pasar desapercibido ese hombre no se da cuenta? ¿Y cuántas cosas que ese hombre podría hacer en 2 horas, dedicando 2 horas diario de su formación como persona? A partir de ahí veo un hombre que está malgastando su tiempo. Y de ser así, este hombre mañana naturalmente se encuentra cara a cara con las exigencias de la vida, los cambios de los tiempos. Por ejemplo, siempre yo digo, a veces el tiempo cambia, pero nosotros quedamos con el hombre frágil, débil del inicio y queremos dar respuesta al tiempo moderno. Imposible. No estábamos cultivando este hombre para responder al desafío de hoy. Entonces el hombre del ayer está en el presente con los desafíos del presente. Definitivamente hay una situación aquí que no tiene remedio. Entonces ahí el hombre llega a la conclusión y doblando la vista, buscando un culpable. Sin embargo, lo único que tenía que hacer es retornar la mirada hacia sí mismo. Internamente. Yo soy responsable de esa situación. Ese propio destino. Si desde el inicio, paralelamente a mi vecino que sí estaba preparándose, o a mi hermano, y se da ese milagro, 2 hermanos de una misma familia, del mismo padre, y con la misma oportunidad, hay uno que sí entiende la tarea y la perfecciona. Y el otro queda en la calle pasándola bien. A veces hasta burla del hermano. Mira, el filósofo. Y al final la vida empieza a pasarnos factura. La revista, sí. Entonces, cuando llegamos a esa situación, sí, no podemos dar marcha atrás. Tenemos que vivirlo con y sin recurso. 2 preguntitas breves, que ya tenemos el tiempo encima. Ricardo, ¿ha hecho algún diseño arquitectónico con relación a qué estructura tú has plasmado, te han contratado, has trabajado ya como arquitecto? Sí, de hecho tengo una obra que me encanta que hice en Bonao, que es una estructura hidráulica de piscina, jacuzzi, y en esa zona que se llama Salto de Jima, creo. De Jima, sí, Salto de Jima. Sí, cerca de típico Bonao. Y también inició mucho trabajo en la capital. Claro que el propietario a veces no siempre tiene la posibilidad de terminar, pero sí remodelaciones también de una iglesia allá en donde llaman Pequeño Haití, y algunos diseños también que todavía no llegan a su desarrollo. Y estoy trabajando desde 2007 en arquitectura. ¿Está dando alguna materia en No. la universidad? ¿No ejerce la profesión de profesor? Sí, antes yo daba solía dar clase tanto en escuela y al nivel personalizado, especialmente el francés y las matemáticas. ¿Vous parlez français? Oui, je suis professeur de français. ¿Cómo ça va? Ça va bien, merci. Comme ça. Oui. Entonces,
con relación a tu libro, ¿cómo te inspiraste? Ya, la última pregunta es esa. ¿Cómo te inspira con ese libro tan bonito que esperamos que nosotros podamos, La Ruta del Tesoro, poderlo leer también? Sí, La Ruta del Tesoro es una filosofía y también es la interpretación de una ciencia. Esa ciencia vamos a vincularlo a la psicología humanista. Los psicólogos humanistas, podemos decir, son filósofos humanistas también. Creen que cualquier hombre, el melocel como le llaman Carl Gustav Jung, es capaz de tomar decisión y mejorar su condición de vida. E incluso ser un ente útil en la sociedad. Que así sea. Y científicamente demostrado. Ahora, el ser humano lo sabe, todos nosotros no lo sabemos. Entonces ahí entra la necesidad de La Ruta del Tesoro o como cualquier otro libro de esa categoría. Explicar al hombre esa revelación. O algo que debería saber, parece que no lo sabe. Es como una vez pasó un suceso en Haití, un amigo contándomelo. Una señora que se desmayó en plena calle, porque parece que era problema de nutricional. Wow. Sucede que era una vendedora ambulante que tenía en su cabeza vendiendo la legumbre, zanahoria, tomates, lechuga, berro, todo que eran legumbre, ensalada que podría evitar lo que le había pasado a ella. Entonces nosotros seres humanos tendemos a esa situación. Tenemos el cheque en blanco en las manos y llorando por la necesidad de la vida, porque parece que estamos mirando en el lugar equivocado. Así es. Entonces lo que hacemos en este libro es retornar la vista del individuo hacia sí mismo, porque la ruta del tesoro es él. ¿Y por qué es la ruta del tesoro? Desde el primer día que él toma esa decisión, él está en la ruta de su tesoro. Solo tiene que vivirlo hasta el final. ¿Dónde podemos encontrar tu obra? Tenemos actualmente el libro en la librería Cuesta Libro, y pronto estaremos también en la plataforma de Amazon en formato de audiolibro, libro digital y libro físico. ¿Y algún número para que te llamen si a alguien le interesa el libro? Mi número es 809-778-8693 y también la de mi esposa, que es 849-657-8693. Bueno, señores, hemos tenido en este día al querido Ricardo Pierre Louis, un escritor arquitecto que llegó a Santo Domingo en el 1998 y se fajó para ser un profesional capacitado. Ya ustedes pueden ver la cátedra que nos dio de quién es uno mismo, porque lo importante es ponerse a pensar, cerrar los ojos y entrar a su propio interior y ver quién tú eres antes de abrir los ojos y estar criticando a otro. Pierre, gracias por haber estado aquí con nosotros en este programa. Por la oportunidad, don Carlos. Amigo televidente, hemos presentado al señor Ricardo Pierre Louis, un destacado arquitecto de la República Dominicana y escritor, nacido en Haití, pero criado aquí en Santo Domingo. ¿Algún mensaje para tu país? ¿Algo que quiera expresar para tu...? Lo que yo pienso en Haití, no existe culpable. El responsable de nuestra crisis, de nuestro problema, somos nosotros mismos. Y hasta que no despertamos para ver el problema desde esa perspectiva, jamás vamos a tener solución. Bueno, señores, palabra de Pierre, un hombre nativo y criado en Haití, llega aquí a los 23 años, ya ustedes ven la respuesta. Hasta que no despierten los de allá, no vamos a despertar con la crisis económica que tiene el vecino país. Hasta un próximo programa, si Dios lo permite.